Buenas, buenas, buenas. Gente bonita, bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Mejía, escritora, y hoy voy a contestar sus preguntas. Abrí una convocatoria para que dejaran sus preguntas y voy a contestar todas las que pueda, aunque hay que entender que hay algunas que son quizá demasiado técnicas para que puedan ser contestadas de manera verbal. Así que si es un tema que pueda contestar después en algún video, eso haré. Y dice Marisol del Pino: tips para escribir nuestras imágenes mentales y que el lector las vea tal cual son. Pues bueno, esto realmente es el oficio del escritor, poder traducir lo que está en nuestra cabeza al texto. Pues de eso se trata escribir. Así que, ¿cuáles son los tips? Lo que siempre les digo, hay que leer mucho y hay que vivir mucho también, porque leer mucho nos permite ir tomando recursos de otros escritores, viendo cómo otros lo han hecho, y además nos da metáforas novedosas, nos da imágenes novedosas para que no sigamos repitiendo los ojos azules como el cielo. Esto se logra leyendo, pero también se logra viviendo. ¿Por qué? También vamos a poder evocar distintas imágenes y distintas metáforas, símiles, etcétera, cuando nos movemos más por el mundo, y entonces no tendemos a usar los clichés leídos, sino que también podemos tomarlo de la naturaleza, tomarlo de las pláticas de otras personas. El secreto está en observar, ¿no? Los escritores son buenos observadores del mundo que les rodea, también buenos escuchas para hacer buenos diálogos, pero no hay un tip sencillo para esto. Hay que vivir y hay que leer un montón. Luego, ¿cómo encontrar el equilibrio entre la descripción de los movimientos, tono y expresiones mientras se dice un diálogo? Pregunta Gaby SM. Se siente raro cuando no se pone descripción o cómo se dijo de una manera específica. Sin embargo, cuando se busca la inmersión y la fluidez en un diálogo, poner mucha descripción se ve mecánico. Yo creo que muchas veces, si el diálogo está bien hecho y los personajes están bien desarrollados, uno va a saber en qué tono lo están diciendo y no tenemos que estarlo diciendo. Para mí hay un equilibrio precario entre el no poner ninguna acotación y ponerlas todas y que todas sean diferentes, y entonces aquí parece que estamos con el diccionario de sinónimos para poner masculló, farfulló, bramó, bufó, murmuró, musitó, balbuceó, tartamudeó. Eso a veces sí se siente excesivo, así que el dijo muchas veces no estorba en absoluto, pero también he visto gente que usa el dijo para preguntas o para otras cosas que están entre signos de admiración, por ejemplo. Entonces ahí es una exclamación, no puede ser dijo, evidentemente lo está gritando, así que o se indica o el propio diálogo, idealmente el propio diálogo debía traer implícito el tono en que se está haciendo. Un personaje bien desarrollado, que ya lo hemos mostrado, no sé, por ejemplo, siendo sarcástico, no vamos a tener que explicar que está siendo sarcástico cuando esté hablando, porque el lector ya va a saber. Entonces, de nuevo, no es algo que se pueda decir en un tip así muy rápido, pero pues está por ahí, ¿no? Tiene que ver no solo con la escritura técnica de los diálogos, sino con el desarrollo de los personajes que están hablando. Dice Luis Barraza: amo tu canal y los buenos consejos que das. Estoy pasando un mal momento. He quedado con un vacío y una sensación rara al escribir sobre un personaje, en este caso el villano, que es un psicópata pedófilo. Mi pregunta es: ¿cómo superarías esta crisis y cómo se puede avanzar con el relato? Hay que pensar que la escritura es una práctica. ¿Qué quiero decir con eso? Si pensamos en el yoga es una práctica, no se considera ni siquiera un deporte, no se considera algo que tiene una meta final. La única meta es presentarse cada día en el tapete de yoga y practicar, porque eso nos ayuda a tener paz mental, nos ayuda a un montón de cosas, igual que escribir. Pero una base del yoga es que tú tienes que estar en el aquí y el ahora, tienes que estar en el presente, tienes que admitir que hay días en que una postura te sale y otros días en que una postura no te sale, y dejarlo ir. Y te dicen: ya hiciste esta postura, no la pudiste hacer, bueno, vamos a pasar a la siguiente y deja la anterior ir. Te diría algo parecido. Te diría que ya viviste esa escena con ese villano y ahora tienes que dejarla ir. Tienes que ser capaz de avanzar hacia la siguiente escena sin estar atorado en la anterior. Trata de pensar en vivir en el presente en tu novela. Puede ser útil escribir desde un punto de vista de otro personaje, ¿no? Alejarte un poco de ese villano que evidentemente te dejó un poco esta sensación tóxica, y no le llamaría yo una crisis, le llamaría yo un proceso natural, ¿no? Las novelas
nos causan emociones, estamos involucrados con ellas, y si te causó esta emoción es que probablemente creaste bien a este villano, pero no permitas que se vuelva el villano de tu historia personal. Es el villano de la novela, así que no permitas que se vuelva el villano de tu historia y no te permita escribir. Escribe una escena que no tenga absolutamente nada que ver. Y dice Pani: ¿cómo encuentro de nuevo la inspiración? No estoy pasando un buen momento. Y aquí le contesta un miembro del canal, Bupu, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que le contesta. Le dice: no puedes depender de la inspiración. Estoy totalmente de acuerdo. Esto de la inspiración, todos lo hemos sentido, ¿no? Pero no es la base de la escritura. La inspiración son momentos específicos en los que, como diríamos en México, caen veintes. Esto quiere decir en los que tenemos ciertas epifanías, o caen las piezas, encajan ciertas piezas, ciertas ideas que hemos estado trabajando al margen en nuestro cerebro. De repente un día amanecemos y encajan, y entonces decimos: oh, estoy inspirado. Pero eso solo quiere decir que ciertas piezas que has estado trabajando encajaron, que ciertas cosas que has estado observando de pronto te hicieron sentido de otra manera. Esto solamente sirve para los disparadores, para empezar a escribir. Realmente un trabajo de novela o un trabajo de un relato no es tanto inspiración como es perspiración. O sea, que hay que entrenarse a la disciplina. Hay que pensar, como dice Nick Cave, en la imaginación como un músculo. ¿Esto qué quiere decir? Que no es algo que un día sí y un día no, sino es algo que tú entrenas todos los días. Incluso cuando estás teniendo un mal momento, encuentras algún ejercicio para hacer, o te pones a corregir, o te pones a leer, porque la labor del escritor no es solo estar frente al escritorio. Hay muchas cosas que nos ayudan a recuperar esta chispa, como le quieras llamar. Tú le llamas inspiración, puede ser ganas de dejar de procrastinar, o puede ser temas interesantes, o puede ser muchísimas cosas, ¿no? Cada quien lo llama de otra manera. Pero ¿cómo se puede recuperar esto? No siempre sentándose frente a una pantalla en blanco. Otras veces tiene que ver con salir a caminar, con tener conversaciones interesantes con gente, con ver una buena película, con ponerse a leer. La lectura, en mi opinión, siempre nos saca de estos baches, porque nos recuerda que hay cosas gigantescas que ya se han hecho, que hay mejores escritores que nosotros, que hay peores escritores que nosotros, que nuestra idea, lo que tiene de original es a nosotros mismos, y que esto nos debe quitar un poco la ansiedad de la idea súper original que no existe. Así que lo que siempre te recomendaría es que pienses en estas labores aledañas a la escritura. One Min: llego un poco tarde, pero ¿crees que es necesario haber leído varios libros de un género para escribir una historia en ese género? Tengo ideas para una historia, pero no estoy segura de si primero recolectar referencias de libros o ir de lleno. Vamos a ver, no creo que hay que leer muchísimos libros de un género para escribir de un género, pero sí creo que hay que leer mucho para escribir en general. ¿Por qué? Porque si no, vas a escribir un libro y vas a creer que todo lo que tú escribes es original, y vas a descubrir después, cuando te pongas a leer, que gente ya lo ha escrito. Así que, ¿dónde está el límite entre dejarnos influenciar y simplemente tener referencias, y la piratería por ignorancia, ¿no? Yo creo que un género también se puede alimentar de otros géneros, ¿no? Hoy los géneros ya no son tan rígidos, no deberían de ser ni siquiera tan rígidos. A ti no te debería de importar ni siquiera cómo se llama el género que estás escribiendo, como para decir: voy a escribir romance histórico, entonces voy a leer solo romance histórico. Porque si haces eso, vas a seguir reproduciendo los mismos tópicos que ya existen en el género, y lo interesante es jugar con ellos, es aportar algo personal. Así que, si bien no creo que hay que leer muchísimo del mismo género, sí creo que hay que leer muchísimo de ese género y de otros, que siempre se van a complementar positivamente, en mi opinión. Simpsons Lost dice: ¿por qué piensas que la prueba definitiva que tiene que pasar un libro es la del tiempo? Realmente, Simpsons Lost, he estado cambiando de opinión en las últimas semanas. He estado leyendo al respecto de esto de la prueba del tiempo, y algún comentario de algún colega en un canal me hizo ponerme a pensar en qué hace que un libro se vuelva clásico. Y claro, siempre se dice que es la prueba del tiempo, que después de años y décadas y siglos sigue siendo relevante, sigue tocando temas que a la humanidad nos siguen moviendo. Pero es verdad que la prueba del tiempo no es independiente de la influencia humana. O sea, hay libros que si siguen sobreviviendo la prueba del tiempo y se siguen editando y siguen siendo bestsellers y siguen siendo recomendados como lecturas básicas. También tiene que ver con que las sociedades han hecho esto, con que hay un sistema que sigue reproduciendo las mismas listas de libros y que te dicen: tienes que leer Los Miserables, tienes que leer tal. Pero en el momento en que salieron, había seguramente otros libros saliendo y que no tuvieron la misma
el mismo impacto, y no necesariamente porque fueran menos buenos, sino porque fueran escritos por miembros de alguna minoría o de alguien que no tuvo el mecenazgo para poder publicarlo, o porque tuviera ideas que en el momento no estaban consideradas políticamente correctas. Entonces, últimamente me he estado cuestionando mucho las listas de clásicos y qué implica, qué cosas tiene que tener un libro para considerarse un clásico, para considerarse válido a lo largo de los siglos y los siglos. Así que ya no sé bien qué es, pero bueno, sí hay un elemento de esto, sí hay un elemento de que hay libros que se van a seguir leyendo después y libros que son una novedad en un momento y después dejan de ser vigentes porque basan su trama o basan sus personajes en cosas muy específicas del momento. Eso es verdad, ¿no? Pero no tengo una respuesta definitiva a esta pregunta, solamente reflexiones al respecto. Ivana Rellano me dice, si tuvieras que empezar de nuevo en tu camino como escritora, ¿por dónde empezarías? Haría exactamente lo mismo que hice. Ivana, no cambiaría nada. En primera, porque no vale la pena arrepentirse de nada de lo que uno ha hecho. En segunda, porque el camino que uno ha hecho es lo que lo ha llevado a donde está y a mí me gusta mucho donde estoy. Y porque además yo siento que hice el rumbo que yo le recomendaría a cualquier escritor que empieza, que es ser primero un gran lector, no publicar de inmediato, que bueno, cuando yo era joven ni siquiera existía esta posibilidad, pero me parece que fue algo positivo, no estar exponiendo sus trabajos prematuramente desde que son muy jóvenes porque no están listos para escuchar críticas que sean destructivas y que pueden arruinar su autoestima en un momento en donde no es necesario estar recibiendo críticas, solo es necesario seguir escribiendo y seguir encontrando la propia voz. Participar en talleres, publicar en antologías, ser humilde, seguir escuchando, seguir leyendo, seguir aprendiendo de los que saben más. Eso siempre, eso lo sigo haciendo, obviamente hasta hoy, porque siempre hay gente que te puede aportar cosas. Entonces, a mí mi camino como escritora me parece que ha sido el correcto, así que no haría nada distinto. Fragalax pregunta, ¿qué es mejor? ¿Contar la historia del personaje al inicio o cuando ya haya pasado por ciertos acontecimientos y sea necesario explicar sobre su pasado? No se puede dar una respuesta absoluta a una pregunta así porque depende siempre de la historia específica. ¿Qué pienso yo? Que los datos se van soltando a medida que es necesario, ¿no? A mí no me gustan estas introducciones al principio de la historia te voy a contar toda la introducción al estilo Star Wars en una galaxia muy lejana, o en estas películas históricas que tienen que ponerte pantallas de texto, ¿no? Era el año 1400. No me gusta esto ni con cuestiones históricas ni con cuestiones de personajes, ¿no? A mí no me gusta. Entró Juan a la sala. Juan era un hombre que medía 1,85 y tenía el cabello rizado y estaba vestido con un traje de marca tal y tal y tal, y él era el cuarto hijo de una familia. Si eso no es necesario saberlo en ese momento, no lo digamos en ese momento y luego lo podemos ir soltando, pero ni siquiera como ir dando una lista de datos, sino de manera integrada en la narración, si es que eso hace sentido. Mi querido Rafa dice, ¿conoces algo? Me dice que si he leído acerca del narrador deficiente. ¿Conoces algo respecto a esta tipología? ¿Podemos considerarlo un tipo de narrador oficial o sería una variante muy cercana del equisciente, el que sabe lo mismo que el personaje? Nunca lo había oído nombrado así, mi querido Rafa, pero te garantizo que gente ya ha usado un narrador que tiene estas características y que solamente se llama diferente. Yo he mencionado alguna vez al narrador engañoso o al narrador mentiroso y claro que existe, ¿no? Es un narrador en el que no puedes confiar, ¿no? Es un narrador que tiene un punto de vista específico y que tiene una postura específica y que entonces no puedes confiar en que te está diciendo la verdad, pero que no es el protagonista. Entonces, claro que existe, ha existido siempre, pero claro, se le van poniendo nombres nuevos a las mismas cosas que se han hecho como para intentar renovarlas y está bien, porque es interesante, ¿no? Omnisciente, equisciente y deficiente, pero ya ha existido, siempre ha existido. Y puede ser muy interesante para novelas. Por ejemplo, leí una novela donde la narradora era una narradora mentirosa y ella era la narradora protagonista, entonces tú tendías a creerle a ella y después resultaba que ella misma te decía, pero yo soy mitómana, entonces y era interesante porque te obliga a estar cambiando la narración dentro de tu cabeza. Abhamaya dice, así como hay algo que llaman bloqueo, existe algo como frenesí por escribir, una especie de obsesión en la que no paras de escribir todo el día. De ser el caso, ¿cómo administras esa energía?
A ver, sí existe eso, sobre todo existe en la juventud, sobre todo existe cuando no estamos pensando en escribir un texto que esté técnicamente perfecto. Yo le llamo el vaciado, incluso a veces le llamo vomitar las palabras. Ya sé que suena feo y ya sé que este tema del frenesí creativo y de las musas y la inspiración tremenda es algo que nos encanta fantasear con ello, ¿no? Va a llegar un día en que voy a estar inspirado y voy a escribir toda una novela en una noche. En mi experiencia, la gente que realmente acaba proyectos y que escribe cosas y que está mejorando constantemente, no trabaja así. Se trabaja con una idea, que la idea sí la puedes tener en un frenesí, y hay días en que una escena te puede llegar tanto que sí no dejas de escribir. O sea, cada quien te contará distintas historias, pero no es un estado en el que se puede vivir y escribir de manera correcta y ser técnicamente perfecto y escribir una trama comprensible, con personajes bien narrados y bien hilada, porque uno tiene que estar bastante más estacionado en la realidad para lograr este tipo de retos, porque las novelas, por lo menos las novelas, hay frenesís que se pueden sentir más en formatos más breves, como la poesía, como el relato, pues por supuesto, ¿no? Porque es cosa de un momento. Pero en una novela estos momentos son los menos. Sí los hay, porque, de nuevo, es cuando encajan las piezas en tu cerebro, no es una magia, es que el cerebro ha estado trabajando y en eso la última pieza del rompecabezas cae, pero no es casualidad, ¿no? No es una magia. ¿Cómo administras esa energía? Escribiendo, ¿no? Si tienes el frenesí de escribir, pues escribes. ¿Y qué pasa? Que al día siguiente lees y ves que la mitad sirve, la mitad no se entiende, y hay cosas que están muy bien, ¿no? Imágenes mentales o cosas emotivas que están muy bien logradas porque están justamente en ese frenesí. Y listo, ¿no? No sé si eso es el contrario al bloqueo, porque las dos tienen una razón de ser, ¿no? Los bloqueos también están indicándonos algo y también hay que ponerles atención, no son una cosa nada más negativa, como siempre se pretende ver. Última pregunta, y luego voy a hacer una segunda sesión para contestar sus preguntas y que esto no se haga demasiado largo. Y esta es una pregunta interesante. Pregunta Sichi, 1984. ¿La literatura juvenil tiene que tener protagonistas juveniles? Y que si hay un requisito en términos de rango de personajes o temático. Sí. A mí no me gusta decir tiene que, ¿no? Porque seguramente alguien podría hacerlo de otra manera. Pero sí, por lo general, la literatura juvenil tiene protagonistas juveniles porque está dirigida a un público juvenil que lo que busca es empatizar con los personajes, identificarse con ellos y tramitar ciertos procesos del paso de la infancia a la juventud a través de estos personajes. Entonces, pues no tendría mucha lógica que no fueran juveniles. Hay novelas de literatura universal que tienen protagonistas juveniles y también hay novelas juveniles que tienen personajes, niños o adultos, pero no son los personajes principales. Entonces yo diría que sí, no quiero decir como regla, pero sí, para eso existe la literatura juvenil. Es un género de acompañamiento. Entonces, sí. Sí. En cuanto a requisitos, en términos de rango de personajes y temáticos, requisitos por parte de quién. Si quieres meterte en el canon de literatura juvenil, pues hay que escribir sobre temas que le interesan a los jóvenes, hablarles en su idioma y pensar en sus preocupaciones a nivel actual, ¿no? Estar conectado con cómo son los jóvenes hoy, qué temas les preocupan, cómo hablan, etc. Y eso no quiere decir que no puedan estar ubicados en el medioevo, pero los temas y los personajes, las emociones que sienten, pues claro, están relacionadas con sus momentos de transición, con búsquedas que tienen ellos, más allá de las aventuras que estén viviendo, ¿no? Pueden estar viviendo una aventura épica en el siglo XIV y de todas maneras siguen siendo adolescentes y viven los temas adolescentes. Esa es la magia de la literatura juvenil, que tiene el tema del crecimiento del individuo mientras afuera están pasando otras cosas, ¿no? Yo diría que ese es un poco, no quiero decir requisito, quiero decir que es el canon, ¿no? Yo creo que a los jóvenes y a los niños se les puede hablar de absolutamente todo, se puede hablar de cualquier tema, pero hay que adaptar tanto la manera de manejarlo como el lenguaje para que puedan empatizar con esto. Hay muchas más preguntas, así que pronto habrá una segunda sesión para seguirles contestando. Muchísimas gracias a los que dejaron las suyas, espero que haya sido útil y les invito a convertirse en miembros de este canal. Los miembros tienen acceso antes a mis cursos con descuentos, tienen espacio cuando se abren plazas en mis laboratorios de taller, son los primeros a los que invito, por eso casi nunca ven convocatorias en general, porque casi siempre las plazas las van ocupando los miembros de este canal. Los textos que ven ustedes
ustedes corregidos, son textos de miembros también. La antología que salió de este canal fue hecha por los miembros, etcétera, etcétera, ¿no? Los torneos, los concursos. Así que los invito a apoyar este canal de esta manera y a seguirse beneficiando de formar parte de una comunidad más cercana. Y si no, por lo menos suscríbete. De cuando en cuando puedes dejarme un super thanks en un video que te haya sido especialmente útil y nos vemos muy pronto.